La caravana de los espíritus, la noche en que los pueblos fantasma marchan. Capítulo 1. El susurro de Real de 14. La noche había caído como un manto pesado sobre Real de 14, cubriendo sus callejuelas empedradas y casas abandonadas con un velo de misterio. El viento silbaba entre las ruinas, cargando consigo murmullos antiguos, ecos de un pasado que nunca se resignó a morir. Bajo la débil luz de la luna, el pueblo parecía respirar, como si las piedras mismas guardaran secretos demasiado viejos para ser contados. Sentado en la plaza central, Emiliano Ortega apretaba entre las manos una linterna de petróleo, la misma que su abuelo le había dado años atrás. Sus dedos, ásperos y morenos, temblaban ligeramente, no de frío, sino de uma inquietacao que roía o peito. Emiliano, de 32 anos, era un homem de poucas palabras e muitos silencios, mas naquela noite, mesmo seus silencios parecían estar cheios de perguntas. ¿Seguro que quieres hacer esto?, murmuró Clara Ibáñez, sentándose a su lado. Clara era todo lo contrario, vivaz, impulsiva, con los ojos verdes que brillaban con una mezcla peligrosa de coraje y curiosidad. A sus 26 años, había recorrido más caminos polvorientos que muchos ancianos de la región. No vine hasta aquí para arrepentirme ahora, respondió Emiliano, sin mirarla. Clara suspiró, echando un vistazo al callejón oscuro que conducía hacia el antiguo hospital. Allí, según los viejos del lugar, comenzaba el camino de los olvidados, la ruta que la caravana de los espíritus seguía cada año, en la noche de los difuntos. A unos metros de ellos, don Cosme Salazar, un anciano encorvado y de mirada ausente, dibujaba líneas en el polvo con su bastón. Vestía un zarape raído y un sombrero de ala ancha que le cubría casi todo el rostro. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía don Cosme, pero todos coincidían en una cosa: él había visto la caravana, y había vivido para contarlo. Hoy es la noche, murmuró don Cosme, casi para sí mismo. Ellos vienen. No para asustar, sino para recordar. El cuarto miembro del grupo, Álvaro Reyes, llegó corriendo, agitado, su mochila repleta de cámaras y grabadoras colgándole de los hombros. Álvaro era periodista de la Ciudad de México, convencido de que detrás de las leyendas había siempre una verdad esperando ser capturada. «No se imaginan lo que acabo de grabar», exclamó, encendiendo su cámara para mostrar un video borroso donde sombras largas parecían moverse solas entre las casas derruidas. Clara arqueó una ceja, divertida. ¿Sombras? ¿Eso es todo? Yo esperaba algo más, fantasmal. Se movían contra el viento, Clara. Contra el viento, replicó Álvaro, sin poder ocultar el temblor en su voz. Emiliano se puso de pie, limpiándose el polvo de los jeans con una palmada. Basta de hablar. Si vamos a verlos, tiene que ser ahora. Don Cosme alzó la cabeza lentamente. Recuerden una cosa, dijo, con una gravedad que heló la sangre de los presentes: si se cruzan en su camino, no los miren directo a los ojos. No los toquen. No les hablen. Hay pactos antiguos que todavía siguen vigentes. La advertencia quedó flotando en el aire mientras el grupo se adentraba en el callejón. Las piedras irregulares crujían bajo sus pasos, y cada esquina parecía esconder más sombras que la anterior. Los faroles rotos colgaban como esqueletos de luz, y un aroma a tierra mojada y cera derretida impregnaba el ambiente. Emiliano caminaba al frente, la linterna proyectando círculos temblorosos de luz. Su corazón martillaba con fuerza mientras recordaba las historias que su abuelo contaba: hombres y mujeres vestidos con ropas de otras épocas, niños de ojos vacíos, músicos sin rostro tocando melodías olvidadas. Una procesión de almas, suspendida entre el recuerdo y el olvido. De repente, Clara se detuvo. ¿Escuchan eso? El grupo contuvo la respiración. En la distancia, un sonido tenue y arrastrado empezó a crecer: pasos. Muchos pasos, resonando sobre las piedras viejas, acompasados como un latido antiguo. Álvaro retrocedió un paso, buscando a tienta su cámara. ¿Es la caravana?, susurró. Antes de que alguien pudiera responder, una luz azulada apareció al final del callejón. No era de este mundo, flotaba a poca altura del suelo, pulsando como el corazón de una criatura ancestral. Poco a poco, figuras empezaron a emerger de la penumbra. Hombres con sombreros polvorientos, mujeres con vestidos largos y deshilachados, ancianos apoyados en bastones invisibles. Todos caminaban en un silencio sepulcral, como si el peso de la eternidad les impidiera hablar. Clara se llevó una mano a la boca. Álvaro bajó la cámara, olvidándose por un instante de grabar. Don Cosme cayó de rodillas, murmurando oraciones en un dialecto que nadie reconoció. Emiliano, sin poder evitarlo, dio un paso hacia adelante. Y entonces, una de las figuras, una mujer de cabello trenzado y rostro cubierto por un velo gris, giró lentamente la cabeza.
Sus ojos vacíos se fijaron en Emiliano. Y él, contra todo instinto, sostuvo la mirada. Capítulo 2. La mirada prohibida. Emiliano ha roto el pacto, miró a los ojos de uno de los espíritus. Ahora, algo desconocido se ha puesto en marcha, algo que no puede ser detenido tan fácilmente. Por un instante eterno, el mundo pareció detenerse. El viento dejó de soplar, las sombras se congelaron, y hasta el sonido de los propios latidos de Emiliano desapareció. Solo existían él y aquellos ojos vacíos que, a pesar de no tener vida, parecían escudriñarlo hasta lo más profundo del alma. Un susurro, como una plegaria olvidada, llenó el aire. Ahora, formas parte de nosotros. La mujer del velo extendió una mano esquelética hacia Emiliano, pero Clara, reaccionando con un impulso feroz, lo jaló hacia atrás. «¡Corre, imbécil!», gritó, su voz quebrándose entre la desesperación y el miedo. El hechizo se rompió. El sonido regresó de golpe, pasos apresurados, susurros crecientes, un murmullo como una tormenta a punto de estallar. Álvaro, aún sosteniendo la cámara temblorosa, registraba todo sin atreverse a mirar directamente a las figuras. Don Cosme, de rodillas, golpeaba el suelo con su bastón mientras rezaba fervorosamente. Emiliano, trastabillando, dejó caer la linterna. La llama osciló violentamente, proyectando sombras grotescas contra las paredes del callejón. «La linterna, Emiliano, la linterna», gritó Clara. Con un movimiento torpe, Emiliano la recogió justo cuando la procesión espectral empezaba a avanzar hacia ellos, ya no indiferentes, sino decididos. La mujer del velo lideraba la marcha, seguida por figuras que ahora arrastraban los pies, gimiendo en una lengua imposible de entender. El pequeño grupo retrocedió, avanzando a tientas hacia la plaza. Cada paso era una lucha contra la creciente sensación de ser tragados por la noche misma. «¿Qué hiciste, carajo?», espetó Clara, sin poder ocultar el terror en su voz. Emiliano no respondió. Dentro de su pecho, algo había cambiado, una quemazón extraña, una sensación de vacío que crecía con cada segundo. Finalmente, alcanzaron la fuente abandonada en el centro de la plaza. Allí, rodeados de estatuas desgastadas y bancos rotos, intentaron recuperar el aliento. Pero la caravana no se detuvo. Las figuras espectrales surgieron del callejón, derramándose en la plaza como un río de almas errantes. La mujer del velo se detuvo frente a ellos, alzando una lámpara antigua que brillaba con una luz mortecina. Detrás de ella, una figura diferente emergió. Era un niño vestido con ropas de minero, el rostro tiznado de hollín, los ojos grandes y tristes. No parecía tan irreal como los otros. Sus pasos eran ligeros, casi humanos. Se separó de la caravana y se acercó lentamente al grupo. «¿Quién eres?», preguntó Emiliano, su voz apenas un hilo. El niño alzó la vista, y su mirada, lejos de estar vacía, estaba llena de una tristeza infinita. «Me llamo Gabriel», susurró. «¿Y tú? Eres nuestra única esperanza». Clara intercambió una mirada rápida con Álvaro, que seguía filmando con torpeza. «¿Esperanza de qué?», preguntó ella, desconfiada. Gabriel miró hacia atrás, hacia la procesión que continuaba girando en círculos, atrapada en una danza macabra de pena y olvido. «Estamos perdidos», dijo. «Y tú, Emiliano, tú tienes la luz para guiarnos de regreso a casa». El periodista bajó su cámara, incrédulo. «¿Qué carajo significa eso?». Antes de que Gabriel pudiera responder, un estruendo sordo sacudió el suelo. Desde la calle principal, se oyó un crujido, como si algo inmenso se arrastrara desde las profundidades de la tierra. Don Cosme palideció aún más, sus ojos muy abiertos. «Barra inversa U00A1, el guardi barra inversa U00E1N de las almas», exclamó. «Barra inversa U00A1 se ha despertado». El cielo sobre Real de 14 se tiñó de un azul enfermizo. La linterna en manos de Emiliano comenzó a parpadear violentamente. Gabriel, temblando, se aferró al brazo de Emiliano. «Tienes que ayudarnos antes de que él nos atrape a todos». «¿Quién?», preguntó Clara. Gabriel giró la cabeza, susurrando una sola palabra que heló la sangre de todos. «Tlacatlán». Un rugido sobrehumano resonó por todo el pueblo, haciendo temblar los cimientos de las casas en ruinas. Y en la distancia, a través de la bruma, una figura gigantesca deforme comenzaba a tomar forma bajo la luz temblorosa de la linterna. Capítulo 3. Tlacatlán, el guardián de las almas. El grupo se enfrenta a la presencia aterradora de Tlacatlán, una entidad ancestral que no permite que los vivos interfieran en el camino de los muertos.
El temblor en el suelo se hizo más fuerte. Piedras rodaban desde los tejados, las ventanas rotas vibraban con un zumbido agudo, y la fuente del centro de la plaza escupía agua lodosa como si algo la hubiera contaminado desde sus raíces. Los cuatro, Emiliano, Clara, Álvaro y don Cosme, retrocedieron instintivamente, arrastrando los pies hacia la calle más ancha del pueblo. Detrás de ellos, Gabriel seguía aferrado a Emiliano, con la mirada fija en el horizonte. Y entonces lo vieron. Tlacatlán emergió entre la niebla como una sombra sólida, enorme, imposible. Medía más de 3 metros, su cuerpo formado de andrajos, huesos viejos y polvo ancestral. De su espalda colgaban campanas oxidadas que repicaban un sonido agudo y descompasado. En su mano arrastraba un cetro construido con cráneos unidos por alambre de espinas. Sus ojos eran 2 huecos negros, sin fondo. Él es el centinela del olvido, susurró don Cosme, con voz quebrada. Asegura que los muertos sigan muertos. Y que los vivos no interfieran. Clara se interpuso entre la criatura y Emiliano, instintivamente. ¿Qué quieres?, gritó. Nosotros no hicimos nada. Tlacatlán no hablaba con palabras. Se comunicaba con la tierra misma. Y en ese instante, todos escucharon su mensaje dentro de sus cabezas, como si una piedra fría se hubiera metido en sus cráneos. Han roto el pacto. Han despertado la memoria. Ahora, serán parte de la caravana. Gabriel dio un paso al frente, desafiando la lógica de su existencia. Ellos pueden ayudarnos, Tlacatlán. Ya no queremos vagar más. Pero el guardián no mostró piedad. Levantó su cetro, y de él brotaron raíces negras que se arrastraron por el suelo, intentando sujetar los pies de Emiliano. Álvaro soltó un grito y lanzó su cámara contra la criatura. El aparato se hizo trizas al impactar, pero eso solo logró distraer a Tlacatlán por un segundo. Emiliano, guiado más por instinto que por valentía, alzó la linterna hacia el ser. Una luz cálida, dorada, se encendió súbitamente desde su interior. No era la llama normal, era algo más puro, más antiguo. Tlacatlán se detuvo. El silencio volvió por un momento. Gabriel, con lágrimas en los ojos, se giró hacia Emiliano. Esa luz es de reconciliación. Solo aparece cuando un vivo está dispuesto a guiar a los olvidados. Don Cosme se persignó en silencio. Como en los viejos cantos. Es la luz de las ánimas libres. Pero la tregua fue breve. Tlacatlán soltó un rugido ensordecedor. El aire se volvió espeso, como si los pulmones no pudieran absorber oxígeno. La caravana, aún desfilando lentamente por las calles paralelas, empezó a acelerarse, como arrastrada por una fuerza invisible. Clara tosía sin parar. Álvaro buscaba desesperadamente su mochila, intentando encontrar otro equipo, otro recurso. Don Cosme se llevó una mano al pecho. Sus ojos, aún firmes, sabían lo que venía. Tiene que haber otra manera, susurró Emiliano, mirando la linterna que vibraba con calor entre sus manos. Gabriel tomó su brazo. Sí la hay. Pero no aquí. Tienes que llevarnos a casa. A todos. ¿A dónde?, preguntó Clara, con la voz apenas audible. A nuestros pueblos. Los pueblos que ya no existen. Pero si regresamos, si los cruzamos de nuevo, si nuestros pies tocan la tierra donde nacimos, podemos descansar. Don Cosme se incorporó con dificultad. Los pueblos están esparcidos. Algunos fueron tragados por el desierto. Otros por la selva. Pero yo recuerdo el camino a uno de ellos. San Cayetano. Álvaro alzó la vista, incrédulo. ¿Y quieres que crucemos medio país con un ejército de fantasmas y un demonio pisándonos los talones? Gabriel lo miró fijamente. ¿Es eso, o todos nos quedamos atrapados aquí para siempre? Incluyéndote. De pronto, una campanada resonó entre los cerros. El eco fue tan fuerte que partió una de las paredes más altas de la iglesia en ruinas. Tlacatlán alzó el cetro una última vez. Uno debe pagar. Todos quedaron inmóviles. El cetro apuntó directo a Emiliano. O guardiao exige me sacrifició. A luz da linterna salvou o grupo por agora, mas o preco ainda não foi pago, e Tlacatlán escole o Emiliano. Capítulo 4. Caminos que nadie recuerda. Emiliano ha sido marcado por Tlacatlán. La caravana debe iniciar su marcha hacia pueblos que ya no existen en los mapas. Pero el tiempo corre, y las sombras se hacen más densas. El alba no llegó. La noche se mantenía suspendida, como si el cielo hubiera olvidado girar. Las estrellas estaban cubiertas por una neblina lechosa,
y ni una sola chispa de luz natural lograba romper la oscuridad que reinaba en Real de 14. Solo la linterna de Emiliano seguía encendida, con una llama que ya no era amarilla ni azul, sino de un tenue color dorado, como el resplandor de un recuerdo que se niega a apagarse. El grupo se había refugiado en una vieja posada abandonada al borde del cerro. Allí, entre paredes resquebrajadas, hicieron una pausa breve antes de la marcha. Don Cosme descansaba recostado en una manta raída. Sus labios murmuraban nombres de pueblos perdidos, como si temiera que el olvido los borrara de nuevo. Clara recorría la habitación con pasos inquietos, mirando por las rendijas del ventanal. Álvaro revisaba lo que quedaba de su equipo, resignado a continuar sin más que un cuaderno y una grabadora vieja. Gabriel, el niño espíritu, no se despegaba de Emiliano. Había algo en él, algo que empezaba a recordarle a su propio hermano, fallecido muchos años antes. ¿Estás seguro de que fue a ti a quien marcó?, preguntó Clara de pronto, rompiendo el silencio. Podrías dejarnos ahora, y todavía tendrías una vida por delante. No tengo a dónde volver, respondió Emiliano, sin alzar la mirada. Lo que queda de mí, está con ellos. La confesión fue dura. Clara se quedó quieta. ¿Qué perdiste? Una hija. El tono seco y firme de Emiliano detuvo cualquier otra pregunta. Nunca nació. Pero yo ya la amaba. Y desde entonces, camino como un muerto que respira. Gabriel se sentó a su lado y le tomó la mano. Era fría, pero no helada. Casi humana. Tal vez por eso puedes vernos como somos. Don Cosme se incorporó con esfuerzo. Tenemos que partir antes de que Tlacatlán regrese con más fuerza. San Cayetano está a 3 días si seguimos el lecho seco del río. No hay caminos marcados. Solo senderos que nadie usa desde hace décadas. ¿Y la caravana?, preguntó Álvaro. Gabriel respondió por él. Nos seguirán. Siempre lo hacen. Salieron al amanecer que no amanecía. La caravana avanzaba silenciosa por las calles empedradas, detrás del grupo. Era más larga de lo que parecía. Cientos, quizás miles de figuras, caminaban sin tocar el suelo, con los ojos bajos y las manos cruzadas sobre el pecho. Algunos murmuraban oraciones, otros llevaban objetos, un retrato, una muñeca, una flor seca. Fragmentos de sus vidas. Gabriel caminaba junto a Emiliano, guiando la dirección. Don Cosme los orientaba según su memoria. Clara y Álvaro los flanqueaban, atentos a cualquier movimiento extraño en el horizonte. Avanzaron durante horas. Las casas del pueblo se diluían en la distancia. El terreno se volvía más árido, la vegetación escasa y la niebla más espesa. No había ruidos de pájaros ni grillos. Solo el paso constante de almas sin descanso. A medida que avanzaban, Emiliano notaba algo inquietante. Comenzaba a ver recuerdos que no eran suyos. Una niña con trenzas corriendo por un campo de agaves. Un anciano escribiendo cartas bajo una lámpara de querosén. Un caballo blanco hundiéndose en un pantano. Cada imagen lo golpeaba con fuerza, como si le pertenecieran, aunque no las reconocía. ¿Qué me está pasando?, le preguntó a Gabriel, deteniéndose por un momento. Te estás abriendo. Y ellos, te están mostrando su dolor. ¿Para qué? Para que no olvides por qué caminas. A la caída de la tarde, o lo que debería haber sido tarde, llegaron a un claro donde los árboles se torcían hacia el suelo, como si se rindieran a una fuerza mayor. Allí, sin previo aviso, el suelo vibró de nuevo. Tlacatlán no había desaparecido. Una sombra emergió entre los árboles. No era él aún, pero era su heraldo, un ser encapuchado, de rostro cubierto con barro seco y con una voz tan baja que hacía temblar los dientes. Ustedes han elegido el sendero de la redención. Pero no todos desean ser redimidos. Clara se adelantó. ¿Qué quieres decir? El heraldo alzó un brazo huesudo y señaló hacia la retaguardia. Uno de los suyos ya no quiere volver. Todos giraron. Entre los espíritus, una figura se separaba del grupo. Tenía una presencia más sólida, más definida. Era alto, de rostro joven y mirada dura. Vestía un uniforme viejo de minería. Gabriel lo reconoció de inmediato. No, no puede ser. ¿Quién es?, preguntó Emiliano, apretando la linterna. Mi hermano. El hermano de Gabriel, un espíritu marcado por la ira, se separa de la caravana, y está dispuesto a impedir la marcha hacia San Cayetano, aunque tenga que arrastrar a todos al abismo con él. Capítulo 5. La traición de las sombras. Una fractura dentro de la caravana. Damián, consumido por la ira, separa a un grupo de almas y los conduce hacia un destino oscuro. Alma y Emiliano deberán enfrentar la posibilidad de perderlo todo. La madrugada era densa como ceniza,
y la bruma cubría los caminos como si quisiera ocultar los pasos de quienes dudaban. La caravana avanzaba lento, tambaleante, como si algo invisible le hubiese robado el rumbo. Fue entonces cuando se escucharon los primeros murmullos de discordia. ¿Y si nos están llevando al olvido, no a la paz? Susurró un anciano espíritu a su lado. Damián caminaba entre ellos, su figura más sólida, más nítida que nunca. Ya no hablaba con rabia, sino con seducción. Su voz era melosa, casi fraterna. Ellos quieren que desaparezcamos, pero yo encontré un camino distinto. Muchos espíritus, desgastados por siglos de silencio, lo escuchaban con esperanza. Gabriel, que percibía el peligro, intentó advertir a Emiliano. Mi hermano está atrayendo a los que tienen miedo. Los que aún no están listos para irse. Pero ya era tarde. Damián se desvió del sendero principal, guiando a decenas de espíritus hacia un cañón antiguo, cubierto de niebla morada. Las piedras parecían respirar. Las paredes, llenas de símbolos prehispánicos, se retorcían apenas uno los miraba. Tenemos que seguirlos, dijo Emiliano. Es una trampa, advirtió Clara, empuñando la linterna con fuerza. Y por eso mismo no podemos dejarlos solos, añadió Alma. El grupo se dividió. Mientras la mayoría de la caravana se mantenía al margen, Alma, Emiliano, Gabriel, Clara y don Cosme se internaron tras Damián. El aire dentro del cañón era diferente. Más frío. Más denso. A cada paso, los susurros crecían. No eran palabras, sino emociones crudas, culpa, anhelo, rabia, miedo. En lo más profundo, la tierra se abría. Una grieta negra, como una herida viva, palpitaba desde el centro del abismo. Vapores azulados salían de ella, y una voz gutural parecía respirar desde el fondo. «Ven. Ahí está», susurró don Cosme, con la voz temblando. Ese es el umbral de Xibalbá. Los espíritus que cruzaban comenzaban a mutar. Sus contornos se deshacían, sus rostros se deformaban. Una mujer extendió los brazos hacia Alma con desesperación, pero ya no tenía boca. Otro, que parecía haber sido un niño, se encogía hasta volverse apenas una sombra. Gabriel rompió en llanto. «Damián. Por favor. Regresa. No te vayas a donde no hay regreso». El joven espíritu volteó. Sus ojos, encendidos, reflejaban una tormenta interior. «Aquí nadie me obliga a olvidar. Aquí no tengo que pedir permiso para existir». Emiliano dio un paso al frente. «Damián, soy yo. Tu hermano. ¿No me reconoces? ¿Reconocerte?». Rió con tristeza. «A ti sí te dieron paz. A mí me dejaron aquí. Solo. Tú no estás solo. Nunca lo estuviste». Por un momento, Damián titubeó. La oscuridad alrededor de él palpitó, esperando su decisión. Clara avanzó con la linterna, la llama temblando. «Ven con nosotros, Damián. Todavía puedes cruzar el pueblo. Todavía puedes encontrar descanso». Pero entonces, el abismo rugió. La grieta se expandió. Un vórtice de sombras emergió, como si el mismo Xibalbá reclamara a su portavoz. Damián cambió. Sus ojos se volvieron completamente negros. Extendió la mano, apuntando directo hacia Alma. «Dame esa luz. Ella no me pertenece». Emiliano se interpuso, empujando a Alma hacia atrás. «No lo hagas. No te la llevarás». Pero Damián, envuelto en furia, se lanzó hacia ellos. La grieta de Xibalbá está abierta. Damián ha sido tragado por su propia oscuridad, y Alma ha perdido la linterna en el abismo. La caravana queda a merced de una fuerza que ya no distingue entre vivos ni muertos. Capítulo 6. La caída de la luz. Con la linterna perdida en el abismo, la caravana entra en caos. Alma y Emiliano deberán encontrar una nueva forma de guiar a los espíritus antes de que sean consumidos por el olvido. El grito de Damián aún retumbaba en las paredes del cañón cuando la linterna se le escapó a Alma de las manos. Todo ocurrió en un parpadeo. La figura del hermano trastornado se lanzó sobre ellos, Alma cayó hacia atrás, y el objeto sagrado rodó hasta el borde de la grieta. Un segundo después, la luz desapareció. El silencio fue inmediato. Denso. Inquietante. Como si hasta los susurros se hubieran quedado sin aire. «Se fue», susurró Clara, boquiabierta. La linterna se fue. Gabriel cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Emiliano corrió hacia el borde del abismo, pero no había rastro de la lámpara. Solo vapor y sombras que se retorcían al fondo, como si el propio Xibalbá se hubiera tragado la esperanza. «No puede ser», exclamó Emiliano. «Era lo único que nos mantenía unidos». Don Cosme se recargó contra una roca, jadeando. Su rostro estaba pálido.
Sin la linterna, estamos a oscuras. No hay guía. No hay rumbo. Los espíritus comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se desvanecían lentamente, perdiendo forma. Otros gritaban nombres olvidados. Varios empezaban a caminar en círculos, atrapados en sus recuerdos. Era el principio del caos. «Tenemos que salir de aquí», gritó Clara. «Antes de que esto nos trague a todos». Pero Alma no se movía. Seguía en el suelo, mirando fijamente al vacío. Sentía una presión en el pecho, como si la oscuridad intentara aplastarla desde dentro. La linterna había sido su vínculo, su guía. Sin ella, ¿cómo podría llevarlos a casa? Fue entonces cuando una melodía surgió entre la confusión. Quebrada. Dolorosa. Una canción de cuna. Gabriel la cantaba. «La aprendí de mi mamá», dijo con voz temblorosa. «Me la cantaba antes de dormir, en San Cayetano». Emiliano lo miró. Luego a Alma. Y algo se encendió dentro de él. No era fuego. Era memoria. La linterna no era la luz, dijo en voz baja. Solo la reflejaba. Gabriel alzó la vista. La luz está en nosotros. Clara lo comprendió. No necesitamos una linterna. Necesitamos recordar. Alma se levantó lentamente. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos tenían algo nuevo, determinación. «Hay otra forma de guiar», susurró. «No con objetos. Con verdad». Tomó aire, cerró los ojos, y empezó a cantar. La misma canción que su abuela le cantaba de niña. Aquella que hablaba de almas que volaban como luciérnagas, cruzando los campos hacia su hogar eterno. Don Cosme se unió con su voz temblorosa. Emiliano también. Y luego Clara. Uno a uno, los espíritus comenzaron a seguir el canto. Y algo sucedió. Luz. Una tenue, cálida, que no venía del cielo ni del fuego. Venía de cada uno de ellos. De sus memorias. Sus rostros se volvieron más claros. Sus ropas más nítidas. Sus pasos más firmes. Incluso Damián, atrapado entre dos realidades, pareció estremecerse. «¿Qué es esto?», murmuró, mirándose las manos. Gabriel se acercó. «Es tu vida. La que olvidaste. Pero sigue ahí, si decides recordarla». Damián cayó de rodillas. Y lloró. No con lágrimas de espectro, sino con el alma. La grieta comenzó a cerrarse. Lenta, como si respondiera a ese acto de redención. Las sombras retrocedieron. El vapor se disolvió. Y la neblina morada se aclaró hasta volverse azul. Cuando el silencio volvió, era distinto. Era paz. La caravana ha vuelto a unirse, pero sin linterna ni amuletos. Solo con la fuerza de la memoria. Sin embargo, el camino a San Cayetano aún es largo, y algo más antiguo que Tlacatlán los espera al final. Capítulo 7. El guardián de los nombres perdidos. Con la grieta de Xibalbá cerrada y los espíritus marchando otra vez, la caravana parece haber recuperado el rumbo. Pero algo más antiguo, más profundo que Tlacatlán, despierta entre las ruinas del tiempo, el guardián de los nombres perdidos. La marcha continuó en silencio. Los caminos ya no eran tan inciertos, aunque seguían cubiertos de polvo y raíces olvidadas. La luz que los guiaba no venía del cielo ni de linternas, sino de los corazones. Alma caminaba al frente, su canto aún resonando en la memoria de los espíritus. Gabriel sonreía como si hubiera vuelto a ser niño. Damián, a su lado, no decía mucho, pero se notaba el cambio, sus pasos eran más livianos, su sombra menos densa. Emiliano caminaba justo detrás, como una columna firme que sostenía la fe de todos. El aire se volvió más seco. El terreno más estéril. Don Cosme se detuvo de pronto. «Aquí es», dijo, observando el horizonte. Frente a ellos, una colina alta se levantaba como una joroba cubierta de piedras negras. En la cima, apenas visible entre la bruma, se alzaba un arco de piedra antigua, desgastada por el tiempo. «San Cayetano», susurró Gabriel. Pero la paz duró poco. Un estruendo profundo sacudió la tierra. Los árboles más cercanos se doblaron como si el viento los hubiera golpeado de abajo hacia arriba. Un crujido emergió del suelo, y la niebla se volvió espesa otra vez. Alma alzó la vista. En lo alto de la colina, algo descendía. Al principio parecía una figura humana. Pero a medida que se acercaba, su tamaño aumentaba, su forma se retorcía, su andar no tenía ritmo. Era una silueta de humo sólido, con múltiples brazos que se alargaban y encogían. Su rostro estaba cubierto por una máscara rota de obsidiana, y su pecho se abría y cerraba como si respirara los recuerdos del mundo. «¿Qué es eso?», preguntó Clara, retrocediendo.
Don Cosme tembló. El guardián de los nombres perdidos. ¿Otro espíritu? Dijo Emiliano. No. Es más antiguo que cualquier alma. Es la sombra que devora lo que somos cuando nadie nos recuerda. El guardián rugió. Pero no fue un rugido de animal. Fue un eco que invadió las mentes, voces superpuestas, nombres gritados y olvidados al instante. Los espíritus comenzaron a tambalearse. Algunos se cubrían la cabeza. Otros lloraban sin razón. Damián cayó de rodillas. Se está llevando nuestros nombres. Gritó, nos está borrando. Gabriel se aferró a Emiliano. Haz algo. Emiliano cerró los ojos. La linterna se había ido. La grieta estaba sellada. No tenían más que su propia historia. Canten. Gritó Alma. ¿Qué? Preguntó Clara, confundida. Todos. Canten su nombre. Sus historias. Sus recuerdos. Emiliano fue el primero. Me llamo Emiliano Ortega. Fui maestro rural. Perdí a mi hija antes de conocerla, pero le escribí cuentos cada noche. Gabriel se unió. Soy Gabriel Reyes. Jugaba con mi hermano en el campo de maíz. Tenía miedo a la oscuridad, pero amaba las luciérnagas. Uno a uno, los espíritus comenzaron a hablar, a cantar, a gritar. Una mujer anciana gritó su apellido. Un niño tarareó la canción que su madre le cantaba. Un joven repitió el nombre de su caballo. Y la luz volvió. Pero esta vez no era dorada ni azul. Era multicolor. Era memoria viva. El guardián se detuvo. Sus brazos comenzaron a temblar. Sus máscaras se agrietaron. Y entonces, Alma caminó hacia él. Sus pasos firmes. Sus ojos brillando. No puedes borrar lo que se recuerda con amor, dijo. El guardián lanzó un último grito ensordecedor, y estalló en miles de fragmentos que se disolvieron en el viento. Las voces callaron. Solo quedó el eco de los nombres. San Cayetano se abre ante ellos, ya sin sombras ni cadenas. La caravana está lista para cruzar, pero Alma sabe que, una vez lo hagan, habrá una última decisión que tomar. ¿Se quedará con ellos, o volverá al mundo de los vivos? Capítulo 8. El último faro. Tras derrotar al guardián de los nombres perdidos, la caravana llega finalmente a San Cayetano. Pero para cerrar el ciclo, una última decisión debe ser tomada. ¿Quién será el alma viva que guiará el paso final hacia la paz eterna? El viento soplaba con suavidad. Por primera vez en noches, no había neblina. Ni sombras. Ni susurros. La colina se abría como un umbral, y al otro lado, San Cayetano resplandecía en silencio. No era un pueblo físico. Era una imagen reconstruida por los recuerdos, casas de adobe con tejas rojas, un campanario inclinado, la plaza con un ahuehuete antiguo, y la risa de niños resonando desde el pasado. La caravana se detuvo al pie del camino. Todos miraban hacia el corazón del pueblo que los vio nacer, y los olvidó. Gabriel respiró hondo. Llegamos. Damián caminó a su lado, más humano que nunca. ¿Y ahora? Don Cosme, con la voz casi apagada, murmuró. Ahora cruzan. Pero para que el portal se cierre, uno debe quedarse. Todos voltearon a verlo. ¿Qué significa eso? Preguntó Alma. Cada caravana necesita un guardián, dijo el anciano. Alguien que mantenga viva la memoria. Que la sostenga cuando los nombres empiecen a desvanecerse. Clara negó con la cabeza. Eso es injusto. ¿Por qué tiene que quedarse uno? Don Cosme la miró con tristeza. Porque si nadie recuerda, todo vuelve a empezar. Gabriel tomó la mano de Alma. Debe ser alguien vivo. Y todos sabemos quién puede hacerlo. Alma lo entendió al instante. Ella había escuchado sus voces. Había guiado su marcha. Había cantado con ellos cuando todo estaba perdido. No, susurró Emiliano. No tienes que hacerlo. Alma lo miró con dulzura. Desde que esto comenzó, supe que algo dentro de mí me llamaba. Como si ya hubiera vivido este camino antes. Gabriel la abrazó. No es un castigo. Es un honor. La caravana comenzó a moverse lentamente hacia San Cayetano. Uno a uno, los espíritus cruzaban el arco invisible. Y al hacerlo, desaparecían. No con miedo, sino con calma. Como quien apaga una vela con gratitud. Damián se detuvo ante el umbral. Gracias, Alma, dijo, y cruzó con una sonrisa. Emiliano sostuvo las manos de ella. Estaban frías. No por muerte, sino por despedida. Si te quedas, ¿qué pasará contigo? Seguiré aquí, respondió ella. No como una sombra, sino como faro. Una brisa cálida acarició seu rostro.
Alma dio un paso atrás mientras el último espíritu se desvanecía entre las casas reconstruidas por el recuerdo. San Cayetano se cerró. Y el silencio regresó. Pero esta vez, era paz. Años después, dicen que hay una colina en algún lugar del norte de México donde se enciende una luz cada noche de ánimas. No es eléctrica. No es fuego. Es una mujer, de pie, con los ojos cerrados y el corazón abierto, que susurra nombres al viento. Y con cada nombre, una alma encuentra su camino de vuelta a casa. Fin de la historia.